Paz de Cristo. Estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad de poder estar aquí trayendo el mensaje. Amén. A mi pastor por la oportunidad que me da de venir, aleluya, y dar el mensaje esta mañana. El título de mi mensaje en esta mañana se llama Sal. Sal. Y la palabra de Dios dice en Mateo 14, 28 al 32, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. A menudo nos encontramos lidiando con situaciones que requieren gran fe. Muchas veces estamos en situaciones que requieren valor acompañadas de fe. La fe cree y descansa en lo invisible, confiando que el Señor abrirá camino cuando parece que no hay salida. La fe cree en lo imposible y responde contra el razonamiento humano. Caminar por la fe depende solo en la capacidad, aleluya, del Señor. En esta mañana quiero hablar sobre unos puntos: el discernimiento de Pedro, la distracción de Pedro y el rescate. La palabra de Dios dice otra vez: y Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que venga a ti en el agua. Así que él le dijo: ven. Y cuando Pedro bajó del barco, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Esto revela el discernimiento que tuvo Pedro mientras luchaba en medio del mar de Galilea. Si leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que los discípulos estaban siendo lanzados en medio de este viento contrario, en medio de las olas que estaban subiendo. Aleluya. Estaban más de 3 millas de distancia de la costa. Claramente se encontraban en una situación desesperada que requería más de lo que ellos podían ver. A medida que el barco se movía en el mar, Pedro reconoció a Jesús. Aquí quiero parar rápidamente. Que cuando estamos con una relación con Cristo, cuando tenemos una relación con Dios, lo podemos reconocer en cualquier momento, que Él está con nosotros. Amén. Y la palabra de Dios dice: y Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que venga a ti en el agua. Jesús estaba muy consciente de la terrible situación que se encontraban los discípulos, y vino a ellos caminando sobre el mar. A medida que Jesús se acercó, Jesús habló palabras de consuelo a los discípulos y les dijo: no tengan miedo. Pero Pedro reconoció que Jesús había llegado en medio de su dificultad. Algunos de los otros discípulos, yo pienso que tal vez lo reconocieron a Jesús, pero Pedro fue el único que habló, el único que tuvo fe en mencionar el nombre de Jesús. A lo mejor estaban un poquito dudosos, pero estaba un poco dudoso, pero actuó en fe. Si queremos superar y recibir la ayuda que tan desesperadamente necesitamos, debemos reconocer al Señor. Debemos estar dispuestos a admitir nuestras fallas, aleluya, y reconocer, aleluya, su capacidad para satisfacer nuestras necesidades, aleluya, en fe. Hasta que lleguemos al fin de nosotros mismos, nunca podremos caminar en fe. Aleluya. La palabra de Dios dice que Pedro le dijo: ordéname que venga a ti en el agua. Esto
si lo miramos nomás así, esto se mira algo ridículo o como una locura si alguien está mirando esto. Pedro estaba relativamente seguro en la barca y sin embargo le pidió al Señor que le mandara, aleluya, que caminara sobre el agua. Las escrituras no revelan ninguna respuesta de los otros discípulos que estaban en la barca, pero podemos imaginar su perdido de su cabeza. Probablemente pensaron que Pedro estaba perdido de su cabeza. Estaba suficientemente loco como para salir de la barca en medio de la tormenta, estando tan lejos de la costa. Pedro, a menudo miramos las escrituras, se apresuraba a hablar, aleluya, a actuar. Y puede ser que hizo su petición antes de que hubiera considerado la enormidad de dicha petición. Independientemente de las circunstancias, Pedro había pedido caminar sobre el agua. Y esto me desafía, y esto nos debería desafiar a todos mientras consideramos nuestro caminar en fe. Hablamos de fe, platicamos de fe, pero vivimos muy poco en fe. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que nuestra fe nos motivó a pedir algo que requiere que el poder sobrenatural del Señor obre en nuestras vidas? Necesitamos fe, la fe de Pedro, fe que cree lo imposible y que busca al Señor para cumplir con nuestras imposibilidades. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire la respuesta de Jesús. Él no le contestó, ¿quieres pensar esto? ¿Estás seguro? No. Le dijo, ven. Probablemente esto sucedió tan rápido que Pedro no tuvo tiempo para darse cuenta de realmente lo que estaba sucediendo, lo que estaba pidiendo. Jesús le concedió su petición y antes que Pedro se diera cuenta, estaba parado en medio del mar embravecido. Trata de imaginar cómo debía haber sido o cómo se ha de haber sentido Pedro cuando inicialmente salió del barco. Seguramente sintió el viento soplar contra su rostro a medida que las olas lo golpeaban, golpeaban el barco y se elevaba el barco, se levantaba, aleluya, su ropa mojada. No sé cómo se sentiría caminar sobre el agua, pero de seguro fue algo muy diferente a cualquier cosa Pedro había experimentado antes. Él había respondido únicamente en fe. El razonamiento humano hubiera impedido tal acción, pero él había respondido al llamado del Señor por la fe. Tal vez sentía más seguro caminar en el agua yendo a Jesús que sentado en la barca sin Jesús. Nosotros también necesitamos estar dispuestos a responder al Señor con fe. Esto requiere que hagamos un lado el razonamiento humano y lo que sabemos para responder con fe. Cuando el Señor llama, debemos estar dispuestos a responder, aunque parezca contrario a nuestro razonamiento humano. Esto probará que no tengas a nadie más con quien caminar más que el Señor. Este mundo asumiría que has perdido la cabeza, aleluya. Ellos no entenderán y probablemente no estarán dispuestos a seguirte. Pero tenemos que confiar en el Señor. Porque mire, Pedro fue el único que salió del barco. Pedro fue el único, pero cuando vio el viento brilloso, el sonido de las olas masivas, tuvo miedo y comenzó a hundirse y clamó diciendo: Señor, sálvame. Inicialmente las cosas iban bien para Pedro mientras
caminaba sobre el agua. Pero su situación cambió rápidamente. Se enfocó, su enfoque se convirtió en miedo y empezó y fracasó. Pero cuando vio que el viento era ruidoso, tenía miedo. Cuando Pedro se dirigió a Jesús, todo iba bien siempre y cuando mantuviera sus ojos, su vista en Jesús. Pero cuando se dio cuenta de los vientos y de las olas, perdió su enfoque. Empezó a prestar más atención a la tormenta que a Jesús. Su enfoque fue desviado de aquel que podía calmar la tormenta, a la cadena de. Esto puso en marcha una cadena de eventos devastadores. Esta simple verdad se ha compartido en muchas veces. Y sin embargo, necesitamos ser recordados que en medio de las pruebas, a menudo es fácil perder nuestro enfoque. Comenzamos bien, confiando en el Señor por fe y caminando hacia Él. Pero a medida de las tormentas que se intensifican, tendemos a apartarnos nuestros ojos de Jesús y enfocarnos en la tormenta, en lo que está pasando, en nuestra circunstancia, en los momentos. Debemos, hermanos, hermanas, mantener nuestros ojos en Jesús. Él tiene la habilidad de caminar por encima de nuestras tormentas y nos permite hacer lo mismo. Pero tenemos que mantenernos enfocados en Él. Aleluya. Tenía miedo. La palabra de Dios dice que tenía miedo, porque Pedro perdió el enfoque. Pronto se encontró en temeroso tormenta. En un momento pasó de caminar sobre las aguas a un pánico y a un terror. Había salido del barco con toda esa confianza, pero el enfoque en el momento se cambió y entró el miedo. Entendiendo nosotros que caminar por fe puede ser algo difícil. Aleluya. Estamos caminando de una manera que está fuera de nuestro control. Caminar con fe genuina requiere que entreguemos al Señor nuestra voluntad y cualquier control que queremos tener en nuestras vidas. Eso, aleluya, eso es aterrador, y yo pienso que es algo que nos da mucho miedo. Mantener nuestro enfoque en Jesús es la única manera de vencer al miedo, aleluya, para poder caminar en fe. Mientras no estemos conscientes de los peligros, no nos damos cuenta de nuestra peligrosa situación. Al caminar en fe, tenemos que mantener nuestro enfoque para evitar el miedo. La palabra de Dios dice en Salmo 121:2, dice: mi ayuda viene de Jehová, el hacedor de los cielos y la tierra. Mi ayuda viene de Jehová, el hacedor de los cielos y la tierra. Mire, cuando Pedro mira el viento, cuando Pedro mira lo que está pasando, empieza a entrar el miedo. Pedro empezó a hundirse. Pedro empieza bien, con más valor y con más fe y con todo lo demás, pero falló la prueba de fe cuando perdió su enfoque. Sintió temor y comenzó a hundirse. Ya no caminaba sobre el agua por fe, sino que estaba hundiéndose en el miedo y incredulidad. Estoy seguro que esto no es lo que él se imaginaba cuando salió del barco.
pero la falta de fe resultó en fracaso. Debemos entender que habrá momentos en la vida las que la fe es esencial para nosotros. De hecho, eventualmente enfrentaremos una situación que la fe es todo lo que tenemos. Necesitamos orar para que tengamos la capacidad de mantener nuestro enfoque y salir triunfantes en el nombre de Cristo. Pedro falló esta prueba, pero afortunadamente su fracaso no fue definitivo. Nosotros también, déjeme le digo, fracasamos a veces en nuestra fe. Pero incluso cuando nuestra fe es débil, el Señor es fiel a nosotros. Podemos descansar en Él en los momentos de debilidad, en los momentos que pensamos que no podemos más. El Señor está con nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús vino a él al momento e inmediatamente Jesús extendió su mano y le rescató. Cuando Pedro comenzó a hundirse, él clamó al Señor que lo salvara, y Jesús respondió de inmediato, rescatándolo del mar embravecido. Aunque su fe era débil, se dio cuenta que tanto necesitaba al Señor y clamó por la liberación de él, aleluya, de su vida. Jesús amaba a Pedro, y no es parecido que parecer en medio del mar. Puede haber parecido que la esperanza se había ido, pero el Señor lo rescató a Pedro y lo salvó. El Señor es capaz de satisfacer su necesidad independientemente de las circunstancias, si lo buscamos por fe. Él responderá a nuestra necesidad. Recuerdo que ha habido días en mi vida que yo estaba ahogándome. Clamé al Señor que me salvara, y por su gracia Él inmediatamente me sacó de esa profundidad que yo estaba, de esa desesperación, aleluya. Él me salvó. Han habido muchas ocasiones en mi vida, aleluya, momentos de desesperación, y me ha levantado por encima de la confusión que me rodea. Él siempre ha sido fiel, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando se metieron al barco, el viento cesó. Cuando el Señor sacó a Pedro del mar embravecido, lo llevó a la seguridad del barco y el viento dejó de soplar. El Señor trajo completa calma y liberación. Él le permitió descansar en su gracia. Estoy agradecido por esos momentos de descanso que el Señor me ha brindado en mi vida y te ha brindado en tu vida. Él tiene la capacidad de calmar nuestra tormenta y permitirnos un lugar de descanso en estos momentos que estamos pasando de necesidad. Él puede empezar a comprender, a ayudarnos, y la esperanza que tenemos es disponible solo en Él. La tormenta que enfrentas en estos momentos puede ser intensa, aleluya, puede ser intensa, pero cuando el Señor haya logrado su propósito divino en tu vida a través de tu prueba, Él te traerá la completa calma en tu vida. Y quiero terminar con esto. Te pregunto a ti, ahí donde estás, ¿te encuentras en medio de una tormenta? ¿Deseas caminar por fe, pero tienes duda o miedo? Si así es, te invito a que vengas a Jesús. Él puede calmar la tormenta que está en tu vida, que está enfurecida en nuestras vidas, a darte paz necesaria para soportar la tormenta. Si esta es la primera vez que escuchas de Jesús
y estás en una situación desesperada y te sientes indefenso, el Señor puede liberarte. Responde a su llamado de liberación y cree por fe que Él te puede ayudar en toda situación. Pídele al Señor que te fortalezca, que te dé ayuda durante estas pruebas que estamos pasando, que estás pasando en tu vida. Que te fortalezca, que fortalezca tus fundamentos en su palabra. Escudriña sus escrituras, aleluya. Ahí está la paz y el descanso. El Señor está diciendo en esta hora, en esta mañana: ven, toma mi mano y ven, y yo te puedo ayudar. Dios les bendiga.